Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, gente noble, a un nuevo programa de fútbol incorrecto. Pasada la primera fecha de la Liga, con la victoria del equipo del Cholo Simeone, del Atlético de Madrid, 3-1 en el Metropolitano, el lunes, frente al Granada. Ya nos vamos encaminando hacia el segundo partido y, bueno, con algunas bajas prácticamente confirmadas, como la de Coque, por ejemplo, lamentablemente. Más allá de esto, este programa no va a ser muy largo, lo voy a hacer lo más corto posible, porque tiene que ver, como lo muestra la miniatura, con la cuestión que nos sigue aquejando, porque lamentablemente nos sigue aquejando, sobre todo al club, al plantel, al cuerpo técnico y al propio Joao Félix. Es una situación que resulta interminable, que se sigue prolongando en el tiempo. No, ya responsabilidades me es difícil buscar, cada uno tendrá su pensamiento. Entiendo que hay cuestiones que el club no va a dejar un jugador libre ni entregarlo por pocos euros con la inversión que hizo. Es entendible que el jugador no esté cómodo en el Atlético de Madrid. Es entendible que el Cholo Simeone disponga quiénes son los 11 titulares y quiénes son los que van entrando acorde al desarrollo del partido. Pero más allá de todas estas circunstancias, donde es absolutamente opinable algunas o todas las posiciones de cada uno de los intérpretes, de los actores, de este conflicto, por llamarlo de alguna manera, que está inmerso, metido en las entrañas del Atlético de Madrid y que ojalá no lo vaya consumiendo de a poco, desde adentro. A mí me gustaría traerles algo que nadie o pocos, no lo he leído, tienen en cuenta y que creo que es muy importante, creo no, estoy convencido que es muy importante refrescar a mis seguidores, a toda la gente, a todo el hincha en particular, también a jugadores, a cuerpo técnico, que lo saben, pero a veces hay cuestiones que hay que refrescar y esto me ha pasado hoy a mí, que he buscado para refrescar un poco algunas cuestiones de obligaciones y derechos que tienen los jugadores profesionales. Surgió por ahí, es cierto que los medios tradicionales más importantes, entiendo con buen criterio, no se han hecho eco, pero desde aquellos que duermen poco y tratan de levantarse a la mañana buscando desestabilizar algunas cuestiones que ya están desestabilizadas de por sí, lamentablemente, con comentarios que no vienen a cuento de gente que ni siquiera está dentro del club, que lo estuvo hace muchísimos años y que la verdad prácticamente no están ni siquiera en el museo. Pero bueno, todos tienen derecho a hablar y a opinar. La situación que se dio el lunes, perdón, donde el Cholo Simeone, en su rol de entrenador del Atlético de Madrid, dispuso un 11 titular y a consecuencia que fueron pasando los minutos, dispuso determinada cantidad de cambios, es una potestad del entrenador. Podrá gustar más, podrá gustar menos. Podrá gustar que haya entrado uno u otro. Podrán considerar que había otros jugadores que los que salieron que merecían por su actuación del lunes salir. Esto es debatible, esto es fútbol. Pero lo que sí existe, más allá de que el que toma las decisiones de quién entra, quién sale, quién va de titular, quién de suplente y quién se queda sentado en el banquillo, es el entrenador, guste o no guste. Pero más allá de esta circunstancia clara, que todo el mundo sabe, hay un reglamento, hay leyes que marcan cuestiones de derechos y obligaciones de los jugadores profesionales. No quiero hacérselos muy largo, pero ahí da cuenta de lo que se ha rumoreado, no sé si es verdad, que el entorno, la familia, los amigos de Joao Félix están enojados por la actitud del domingo, del lunes, insisto, es que el partido del lunes, la verdad, bueno, del lunes,
donde estuvo sentado en el banquillo y no entró, jugador que no fue el único, obviamente, que no entró, y que se consideró de un solo lugar, que esto es una exposición a propósito del entrenador, de Diego Simeone, para que primero cuando se da el equipo sea chiflado, insultado a través de la megafonía y después cuando saliera a calentar, como se lo vio en algunas imágenes, fuera increpado, cosa que no apoyo los insultos ni hacia Joao Félix ni hacia nadie, que fue exponerlo para que el público diera su veredicto. Yo entiendo que esta situación, para mi gusto, no es a propósito, pero no estoy en la mente de Simeone tampoco, y que tampoco si lo hubiera estado era necesario porque ya ahora la balanza y las actitudes de Joao Félix marcan el camino que la gente ve y a lo sumo quien no le insulta puede decir qué lástima, un chico con tantas condiciones que las desperdicie de esta manera. Dicho esto, yo quiero contarles, para no hacerlo muy largo, para no cansar con un tema que a mí particularmente me cansa, pero el Atlético de Madrid no encuentra la solución a sacarse a Joao Félix del club. Joao Félix no encuentra dónde poder ir. Hay una combinación explosiva de precio, valores, gustos de Joao por jugar en determinado lugar, determinadas competencias. Hay poco mercado, evidentemente, para lo que vale y para las prestaciones que ha demostrado hasta el momento. Esto es lo que todo el mundo más o menos vislumbra. Dentro de este panorama, los jugadores, y no voy a leer toda la ley, los jugadores tienen derechos y obligaciones. Y, por ejemplo, la entidad, en este caso el Atlético de Madrid, tiene la obligación de pagar todas las prestaciones, obviamente, patrimoniales que establecen los contratos que hace con determinado jugador. En este caso, Joao Félix, ¿no? Por ejemplo, el club está obligado a otorgar un día de descanso semanal y anualmente 30 días de licencia con el goce de la remuneración, obviamente, de la nómina, del contrato que se estableció, salvo que haya un acuerdo entre las partes de los días de licencia. Ustedes saben que hay temporadas que se tienen 30 días, como fue esta, otras 35, 40. Bueno, eso es una cuestión de cómo se desarrollan las temporadas. Y, por supuesto, hasta dónde llegan los equipos, ¿no? Saben que la Champions te obliga a cortar vacaciones porque se termina después de todas las competencias regulares. Por ejemplo, el club está obligado a contratar, a prestar, mejor dicho, asistencia médica completa, está comprendido con los servicios psicosomáticos y de rehabilitación, si se los necesitara, para asegurar la práctica eficiente de la actividad deportiva del jugador. El club tiene que contratar seguros a favor del mismo, obviamente, del jugador, que cubran cualquier tipo de incapacidad que pueda llegar a sufrir. Tiene que pagar todos los gastos de transporte, hospedaje, alimentación en casos de viaje, que obviamente los jugadores realizan cuando se juega a domicilio, cuando se juega de visitante, para que pueda cumplir con sus obligaciones de jugador. Cuando el jugador preste sus servicios en equipos representativos de la asociación, selecciones obviamente, a la que la entidad está afiliada, va a sustituir al contratante por el tiempo que dure esta incorporación. Bueno, es un hecho menor. Pero bien, esto más o menos, y por supuesto, algo fundamental que quiero que sepan si es que alguno no lo sabe, pero no soy maestro de nada, simplemente por haber estado tantos años en los clubes, sé que es una obligación. Por más que un jugador fuera separado por la razón que sea del plantel profesional, lo han visto muchas veces, que es separado por lo que sea el motivo, el club está obligado a brindarle las mismas condiciones de trabajo que al resto de la plantilla. Dicho esto, si el técnico, por ejemplo, o el club separa del resto del plantel para los días de entrenamiento a un determinado jugador, tiene la obligación de dejarlo entrenar en el mismo lugar que entrena el resto de sus compañeros, el resto de la plantilla, y a brindarle lo mismo profesionalmente que tiene el resto de los jugadores. Es decir, en este caso del Atlético, para ser más concreto, no lo entrena Simeone porque está con la plantilla, le tenés que poner un director técnico profesional. No lo entrena el profe Ortega,
tenés que ponerle un preparador físico profesional. Villalón, el médico y los fisios están con el plantel profesional, tenés que ponerle un médico y o kinesiólogo profesionales habilitados que estuvieran para trabajar con el resto de la plantilla. ¿Se entiende? Y no hay ningún contrato, esto ya es más viejo que el fútbol mismo, que diga que un jugador debe ir convocado, que un jugador debe sentarse en el banquillo o que un jugador deba ser titular. Desde hace un par de años, creo que desde la pandemia, se ha instituido que ahora todos los jugadores habilitados vayan al banquillo. ¿Se acuerdan? Antes iban 5 y había 3 cambios. Después fueron un poco más y pusieron los 5 cambios. Y ahora toda la plantilla que esté disponible, que no sea con sanción o que no sea por lesión, obviamente, está disponible de ir al banquillo. Con lo cual, lo que hizo Simeone desde el punto de vista legal de llevar a Joao Félix al banquillo está dentro de las normas y competencias que tiene el entrenador. Y la obligación del jugador es ir a concentrar, estar con sus compañeros y si se dispone que vaya al banquillo, tiene que estar en el banquillo. Y si se dispone que no entra, no entra. Y si se dispone que entrara en algún minuto, entra. ¿Está claro? Después, elucubraciones, buscarle la quinta pata al gato, queda libre albedrío de cada una de las personas que lo quieran pensar y lo quieran decir. Pero yo quiero en este pequeño, breve programa de fútbol incorrecto, justamente esto es incorrecto, las cuestiones que son correctas. La cuestión correcta. El jugador está obligado, según la ley de jugador profesional, a jugar al fútbol exclusivamente para la entidad contratante o en equipo representativo de su selección, bla, 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 bla. A mantener y perfeccionar sus aptitudes y condiciones psicosomáticas para el desempeño de la actividad, constituyendo la disminución o pérdida de dichas condiciones, a jugar con voluntad y eficiencia, poniendo en acción el máximo de sus energías y toda su habilidad como jugador, a ajustar su régimen de vida a las exigencias de sus obligaciones, a concurrir a toda convocatoria que le formule la entidad o las autoridades de la asociación e intervenir en todos los partidos y en el puesto de juego que se le asigne, sea cual fuera el día, la hora y el lugar de realización de aquellos. Esto estamos hablando de lo que está escrito, de lo que está legalizado. ¿Se entiende? A cumplir con las reglas deportivas internacionales que rigen la práctica del fútbol, bla, bla, bla. A cumplir con el entrenamiento que se le asigne la entidad por intermedio de las personas que designe esos efectos. Es decir, en este caso, el profe Ortega, el Cholo Simeone, Gustavo López, Nelson Viva, a cumplir, bueno, con el entrenamiento ya se los dije, y se puede cursar, salvo en caso de lesión, y por supuesto los servicios médicos determinarán si es la lesión motivo suficiente para no entrenar, y en ese caso tendrá que hacer los trabajos de rehabilitación que disponga el cuerpo médico. A dar aviso a la entidad dentro de las 24 horas de producida de cualquier circunstancia que afecte a la normalidad de su estado físico, aceptar la intervención de los facultativos, Está obligado el jugador a participar de los viajes que se efectúen para intervenir en eventos deportivos, a comportarse con corrección y disciplina en los partidos, siguiendo las indicaciones del club, respetando debidamente al público, a las autoridades deportivas, a sus compañeros de equipo y a los jugadores adversarios. Dicho esto, yo no digo que sancionen ni nada, pero los familiares, los que lo rodean, que pueden aconsejarlo, más allá de estar enojados porque fue convocado, como marca la ley, como marca el reglamento, y no jugó, que es una potestad del entrenador, que los enoje, obviamente, tienen todo su derecho a enojarse, pero está dentro de las obligaciones y derechos. Bien, este artículo, por ejemplo, indica que ustedes que rodean, en este caso yo, Félix, como pudiera ser a cualquiera,
deben decirle que no tiene que poner ni hacer la actitud que tuvo cuando se hizo 1 minuto de silencio antes de comenzar el partido entre el Atlético de Madrid y el Granada. Porque que esté enojado, ofendido con el entrenador, con el club, con Andrea Berta, con el profe Ortega, conmigo, con cualquiera, tiene todo su derecho. Hay una cuestión de respeto hacia la concurrencia y hacia el motivo del minuto de silencio que se realizó en el Metropolitano en la noche del lunes. Es decir, que esto además, lo que pasó, más allá de generar el enojo de la gente, lo he visto por Twitter, lo he visto en la imagen, que parece que está viendo un móvil, que se da vuelta, que no aplaude, que no respeta. Esto, además de ser una cuestión de una actitud de mal gusto, además está reglamentado. Está reglamentado. No estoy pidiendo sanción ni nada. Yo creo que, por más que ya es un boludo grande, porque tiene 23, 24 años, esto es un coscorrón en la cabeza, cortito, chiquitito, y decirle, hijo, no hagas más esto, o hermano, no hagas más esto, en vez de salir a decir qué huevos que tiene por decir que quiere ir al Barcelona. Esas son las enseñanzas que a veces no debemos perder, me incluyo, ninguno debemos perder, más allá de que no estemos cómodos en el lugar que nos encontramos por los motivos que sean. En el caso de que el jugador falte al cumplimiento de sus obligaciones con su club, podrá amonestarlo, aplicarle multa hasta un 20%, suspenderlo sin goce de retribuciones, por 60 días, bla, 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 bla. Listo, no lo quiero hacer muy largo, yo creo que más o menos queda claro, pero como no lo he leído, no lo he visto, tampoco tienen por qué hacerlo el resto de los colegas ni la gente. Creo que más allá de lo que pensemos cada uno de todos nosotros, que tenemos derecho, vos, alguna mente afiebrada que entienda que Simeone lo que hizo es convocarlo para enojarlo, para fastidiarlo, sentarlo en el banquillo y no hacerlo entrar ni siquiera 1 minuto, tendrán su derecho seguramente para pensar eso, pero el entrenador, y no soy yo quien para defenderlo, simplemente les cuento que está reglamentado para el jugador profesional justamente sus derechos y sus obligaciones. Y esto de estar convocado, ir al banco y no jugar 1 minuto está reglamentado. Esto es no quiero meter la pata, prefiero leer, es un segundo más, a ver, déjenme ver, para no meter la pata, derechos y estas obligaciones son para Joao Félix, por supuesto, su nombre, su valor de mercado es mucho más mediático, pero esto que pasó el lunes corre para Joao Félix y corre para Kirby, por ejemplo, que no entró tampoco y estuvo convocado y en el banquillo, para Alemán, para Costís, para Javi Galán, para Riquelme, para Lino, también junto con Joao Félix. Es decir, todos esos jugadores que fueron convocados, el técnico tenía derecho a convocarlos y tiene el derecho de que por las distintas circunstancias que ven el desarrollo del juego, a que no jueguen ni un solo minuto. Y al día siguiente, al entrenar, tiene la obligación Simeone de darle a todos la misma calidad de trabajo para el entrenamiento y, por supuesto, el club las mismas herramientas y los profesionales, no los mismos, los profesionales que estén a la altura de Simeone, ¿se entiende? No le pueden poner a un entrenador de los alevines, porque se entiende, no por desmerecer, se entiende esto, pero bueno, listo, que quede claro. Nada, no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like a los programas que les guste, obviamente, de activar la campanita para recibir la notificación, pero fundamentalmente dejar vuestros comentarios. Es lo que me nutre, es lo que me permite pensar, es lo que me permite reflexionar, es lo que nos permite debatir con mucho respeto, como saben ustedes que esto es un lugar libre, independiente, absolutamente democrático, donde lo más importante es que podamos hablar del Atlético de Madrid y sus circunstancias sin tapujos,
sin ningún tipo de inconveniente, debatiendo, estando de acuerdo o no estando de acuerdo. Lo importante es poder tener un medio más de los tantos buenísimos que hay, por supuesto, para poder charlar de esto que nos gusta, que es de fútbol y particularmente del Atlético de Madrid. Se los quiere mucho, gente noble. Gracias por acompañarme.